Bueno, pues muchas gracias a todas las personas que ya os estáis conectando a este webinario. Según los datos más recientes del CIS de 2025-2026, el acceso a la vivienda se ha consolidado como el principal problema para la ciudadanía de España, debido a los altos precios de alquiler y compra que afectan especialmente a jóvenes y a personas en situación de vulnerabilidad. En esta crisis de vivienda, la Comunidad Valenciana y Valencia es hoy uno de sus epicentros más visibles. El encarecimiento sostenido de los precios, la escasez de obra nueva, la presión demográfica y la falta de suelo disponible han creado un mercado tensionado donde acceder a una vivienda digna resulta cada vez más difícil para los colectivos con menor poder adquisitivo. Esta situación combina factores económicos, urbanísticos y sociales y exige un análisis profundo y soluciones coordinadas entre administraciones, sector privado y ciudadanía. En términos demográficos, la Comunidad Valenciana ha experimentado un crecimiento significativo. Según el INE, la población ha pasado de 5,06 millones de habitantes en 2019 a 5,25 millones en 2024. Esto supone un incremento de aproximadamente 190.000 personas, es decir, un 3,7% en 5 años. Sin embargo, la construcción de vivienda no ha acompañado este crecimiento. Según los visados de obra nueva del Ministerio de Transportes, la Comunidad Valenciana se autorizan entre 10.000 y 17.000 viviendas nuevas al año, que es una cifra insuficiente para absorber la demanda generada por el crecimiento poblacional que mencionamos anteriormente. Y los precios en la región, según los últimos datos, están aumentando entre un 10 y un 13%. Hablo de precio de compra de vivienda, situándolo entre las comunidades autónomas con mayores incrementos de España. En Valencia Capital hablamos de un 17,6% de incremento según las últimas tasas interanuales y con algunos distritos de la ciudad de Valencia superando incluso el 20%. ¿Qué factores afectan en mayor medida el precio del acceso a la vivienda? ¿Cuáles son los grandes retos de los agentes y cuál debe ser su papel? ¿Cómo podemos hacer viviendas más resilientes? ¿Qué soluciones innovadoras están surgiendo? Estas son las cuestiones por las que hemos organizado el webinario y que vamos a debatir en la mesa redonda que tendrá lugar en unos minutos. Por otro lado, en la Comunidad Valenciana, si hablamos de crisis de vivienda, no podemos obviar la DANA de 2024 que afectó a miles de viviendas. Los cálculos son muy variables según la fuente, pero se estiman entre 10.000 y 70.000 viviendas, según distintos cálculos. Y como sucede en estos casos, afectando a las condiciones de habitabilidad de las viviendas de las personas, especialmente aquellas en situación de mayor vulnerabilidad. Hoy, 29 de abril, se cumple exactamente un año y medio tras la DANA. Es un motivo por el cual celebramos este webinario. 18 meses en los que todavía muchas personas no han podido recuperar su vivienda. En algunos casos por haber sufrido daños estructurales o en otros casos por falta de recursos económicos para poder rehabilitar. Desde Fundación Felisa empezamos secando viviendas con aparatos industriales y posteriormente hemos realizado un proyecto que llamamos Recuperación de las Condiciones de Habitabilidad, en la que hemos desarrollado microintervenciones en más de 86 viviendas, 150 si consideramos también el proyecto previo secado, con el objetivo de recuperar, ¿no?, las condiciones dignas de habitabilidad para aquellas personas en situación de mayor vulnerabilidad. Doy paso a mis compañeros Yaisa y Mario de la Fundación que van a presentar brevemente el informe realizado y las conclusiones más relevantes. Muchas gracias. Buenas tardes y gracias por conectarse. Brevísima presentación para comentar el informe que hemos elaborado desde la Fundación. El informe que tendrán en nuestra web a partir del día de mañana lo hemos denominado de la emergencia a la habitabilidad. Y lo que nosotros queremos mostrar un poco con este informe es el impacto y algunas métricas que tenemos de este proyecto que realizamos durante este año y medio y las lecciones o algunas lecciones aprendidas de esta situación. Eh, Como ya sabemos, los números de la DANA pues, son conocidos, simplemente aquí los queremos poner un poco en perspectiva con otros desastres de similares magnitudes y esto nos evidencia que en Valencia se tuvo un impacto sobre las personas y sobre las condiciones de habitabilidad muy considerable. Hablamos de unas afectaciones entre 16.000 y 71.000 viviendas dañadas, según el tipo de fuente de la que estemos hablando, y esa diferencia tan significativa ya nos dice algo importante, que no hay un registro único, no hay un mapa consolidado del daño,
y a partir de ahí es más difícil planificar una recuperación real y sostenida en el tiempo. Desde la Fundación Felisa, en este proyecto, desde que llegamos a las primeras viviendas, encontramos un patrón que creemos que se estaba repitiendo una y otra vez. No era solamente que faltase materiales o que faltase dinero, sino que las familias estaban paralizadas, estaban bloqueadas por el trauma, por supuesto, por una incertidumbre técnica, por unas cuestiones burocráticas relacionadas con las ayudas, con unos requisitos muy complejos de cumplir en esas circunstancias en que vivían. Y ahí nuestra primera pregunta fue, ¿cómo maximizamos el impacto con recursos que evidentemente eran muy limitados? La rehabilitación integral de una vivienda que había sido inundada podía costar entre 70.000 y 90.000 euros o incluso mucho más. Nosotros, por supuesto, no podíamos hacer eso, pero podíamos hacer algo que creemos que resultó mucho más eficaz y era actuar como catalizadores. Aquí la distinción es muy importante porque un ejecutor hace la obra, mientras que un catalizador desbloquea todo el proceso para que sea la propia familia la que se involucre en hacer esa reforma. En este orden de ideas, nosotros aportamos materiales técnicos, asesoramiento especializado, supervisión en el secado y en ese correcto uso de los aparatos de secado, un apoyo en la gestión de trámites cuando lo veíamos necesario, y la familia gestionaba su propia mano de obra con familiares, vecinos, pequeños autónomos de confianza. Ese modelo además tiene un respaldo sólido a nivel internacional. La Cruz Roja Internacional y el Banco Mundial lo han denominado como el Owner Driven Reconstruction y la evidencia además es consistente en distintas emergencias. Las familias que gestionan y se involucran en sus propias obras muestran una mayor apropiación de esos resultados, hay una menor tasa de abandono de la vivienda que se recupera y esto se debe porque la familia no solo quiere un hogar que esté reparado, sino ser agentes de esa propia recuperación. ¿Y esto cómo lo empezábamos a hacer? Antes de entrar en la vivienda en sí misma, sabíamos que no todas las situaciones requerían la misma respuesta. Por eso diseñamos un scoring de vulnerabilidad que combinaba cuatro variables: el nivel de daño material, la situación económica del hogar, la composición del hogar y las barreras administrativas, incluidas situaciones muy particulares de cada vivienda que hacían de sus condiciones tener una mayor vulnerabilidad. Eso nos daba tres niveles. En esos tres niveles, con distintos perfiles, pues teníamos una inversión promedio y en función de ello hemos podido evaluar la eficacia del modelo. En un nivel 3, con una vulnerabilidad más baja, teníamos una inversión promedio de 2.000 euros y el modelo pues funcionaba bastante bien porque la familia tenía una capacidad de maniobra y básicamente necesitaba mucha orientación técnica, pero todo lo demás lo podía hacer de manera más autónoma. En el nivel 2, que era un segmento mucho más óptimo, una inversión de unos 3.000 euros aproximadamente, donde ese aporte de materiales actuaba como una palanca que movilizaba todos los demás recursos del hogar. Y en el nivel 1, con una vulnerabilidad mucho más alta, aquí el modelo presenta muchísimos más límites porque aportar los materiales sin una garantía del de la mano de obra, sí produce unas mejoras, pero no resolvía el problema estructural. Y esto es una lección importante que trasladamos en las recomendaciones del informe. Yo creo que esta honestidad sobre los límites del modelo no es una debilidad, simplemente permite diseñar respuestas donde podemos ser más eficaces de la mano de otros actores. Y para medir el impacto ya en la vivienda, en lo que estábamos haciendo, diseñamos lo que denominamos como el índice de condiciones de habitabilidad. Esto es una herramienta para medir el estado de la vivienda antes y después de cada intervención, integrando aquí dimensiones físicas, funcionales y de confort, que además está soportado por una serie de estándares internacionales. De un lado tenemos el manual Esfera, que es un manual a nivel internacional para la respuesta a emergencias de este tipo, que en su capítulo de refugio y asentamientos tiene una serie de dimensiones que nosotros incorporamos en el índice. Tenemos además la observación general número 4 del derecho a la vivienda adecuada en el marco del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que ha sido desarrollado además por ONU Habitat. Y en el ordenamiento jurídico español tenemos, por supuesto, el Código Técnico de la Edificación, y este último que voy a mencionar, junto con el Esfera, creo que nos dieron como un amplio espectro y es la política marco de recuperación habitacional post-desastre del Banco Mundial, que tiene una concepción mucho más amplia de habitabilidad, donde integra las condiciones de servicios básicos, accesibilidad, exposición al riesgo, la seguridad en la tenencia de la vivienda, y esto tiene pues un carácter muchísimo más amplio. A partir de ahí es importante mencionar, y esto mi compañero Mario lo reiterará seguramente, es que el índice
muestra el promedio de la mejora relativa de la vivienda, porque se mide en el marco de un proceso de rehabilitación o de una obra que está en curso, por lo que se prevé que el incremento de esa mejora sea muchísimo mayor al terminar. Por lo tanto, lo que nos convertimos nosotros es en un acelerador, un catalizador de todo ese proceso. Y con esto doy paso a mi compañero Mario. Bueno, pues nos planteamos la manera de trabajar, pues separando los trabajos en 14 pasos. Esto, básicamente, para cualquier persona que trabaja en el sector de la construcción, viene a ser más o menos pues, las típicas partidas de un proyecto de ejecución de una vivienda, ¿no? Entonces, pues planteamos primero desde la revisión del sistema eléctrico, el secado de las paredes y el picado, la revisión de la calefacción y el aire acondicionado, la revisión del suelo, el lucido y pintado de paredes, revisión de los marcos y las puertas interior, instalación de cocinas, reforma de baños, instalación de armarios, sistemas electrónicos, mobiliario, ventanas, recuperación de cubiertas y de fachadas. Pasamos. Bueno, como resultados cuantitativos, bueno, pues al final, a fecha de 31 de marzo, pues hemos llegado a intervenir en 146 viviendas y de las cuales pues hay las primeras 60 serían 60 viviendas secadas, porque entendimos que no se podía entrar a hacer una rehabilitación si no estaba vivienda secada, y luego hay 86 las que hicimos este proceso de microreforma. Cuando analizamos lo que es el promedio de mejora relativa del índice de condiciones de habitabilidad, bueno, pues había una mejora de un 14%. La inversión promedio, aunque ya se ha hablado que bueno, planteamos diferentes niveles de inversión, es decir, eso era un valor teórico, pero la inversión promedio real han sido 2.700 euros por familia. Y luego, pues el plazo medio de ejecución han sido dos meses y medio, ¿no? Entonces, un poco para entender esto en contexto, es decir, ¿qué significa esos 146 viviendas intervenidas? Pues hasta lo que nosotros sabemos, es decir, eso nadie lo ha hecho, no lo ha hecho nadie en Valencia, ¿no? Es decir, como mucho hay un proyecto similar de Fundación Naturgy que tiene un objetivo de 600 viviendas, pero vamos, es decir, los niveles de inversión y la profesionalización no tienen nada que ver. Y luego es verdad que, bueno, pues como muchos de vosotros sabéis, bueno, pues tanto Amancio Ortega como Mercadona pues hicieron toda una serie de donaciones, pero no había nada de parte técnica. Es decir, o sea, nosotros estamos comparando con grandes empresas. Y luego, pues este valor promedio, es decir, alguien puede pensar, oye, pero es decir, es muy alto, es muy bajo. Bueno, pues ha habido casos en los que sí que se ha conseguido una mejora de las condiciones de habitabilidad entre un 20 y un 30%, sobre todo aquellos casos, en lo que decía Yaisa, de un nivel 2 en que las familias tenían mayores capacidades, mayores recursos, ¿vale? Pero luego es verdad que hay casos, es decir, sobre todo ese nivel 1 de familia con menos recursos, es decir, que las mejoras de habitabilidad eran bajas y claro, si se comparan esos 2.700 euros con lo que necesita una reforma de una vivienda entre 50 y 70.000, claro, es verdaderamente poco. Eh, Al final también este valor del 14% hay que entenderlo como esto es una foto fija en un momento dado, que es en marzo. Evidentemente las familias nunca han parado, siempre íbamos un poco detrás de ellos, es decir, en el momento que tardabas un mes en actuar, cuando volvías ya habían hecho cosas, ¿no? Entonces, claro, esto es un proceso en el que nosotros de alguna manera hemos entrado en un momento, digamos, en la vida, en la reformulación, la reconstrucción de las familias y luego hemos salido. Evidentemente, estos valores se van a ir mejorando hasta en esas condiciones, ese número 4 de habitabilidad y en función de la situación de la familia y de su vivienda, pues cada uno llegará más tarde o más temprano. Y un poco, pues como resumen, nosotros entendemos que hemos sido un catalizador y hemos intentado desbloquear. Y luego aspectos cualitativos, bueno, pues básicamente hemos hecho, yo creo que un aspecto diferenciador es ese acompañamiento técnico, es decir, como una fundación, no éramos una constructora ni una ingeniería, evidentemente se ha producido una reactivación comunitaria porque hemos trabajado con empresas y zonas del entorno y luego, sobre todo, lo que hemos hecho es acelerar que la gente pueda volver antes a su casa. Ese creo que es nuestro mayor objetivo. Vale, y finalmente en el informe recogemos una serie de recomendaciones que hemos resumido muy brevemente lo que hemos aprendido en estos 18 meses, que creo que van mucho más allá de nuestra intervención. Y es un argumento central y es que la colaboración y la co-creación son indispensables en este tipo de procesos. Ninguno de los actores que participan, como las empresas privadas, la administración y el sector social, puede resolver este problema por separado, pero en colaboración cada uno va a aportar lo que los otros no tienen. La administración puede poner recursos, el mandato, la empresa privada, como hemos visto en nuestro caso, pone una capacidad productiva y logística que acelera el proceso. Y el tercer sector, una capilaridad territorial, una aceleración
un acompañamiento individualizado y el acceso a familias que realmente no tienen cómo salir de esa dificultad en la que estaban. Además de eso, alrededor, digamos, de esta recomendación o de esta conclusión central, creemos que algunas cuestiones que podrían servir de cara a futuras emergencias que se puedan presentar en este sentido es tener un sistema público de seguimiento que nos permita evidenciar avances concretos en este tipo de daños que no son estructurales. Adicionalmente, creemos que una condicionalidad técnica, es decir, que las ayudas también vayan de la mano de estas medidas de adaptación, porque creemos que esto ha sido un poco obviado en todo el proceso. Y por supuesto que se elimine esa fragmentación de las ayudas, que sean muchísimo más integrales a través de la administración pública y con el apoyo, por supuesto, del tercer sector. Nosotros creemos que las trayectorias de recuperación de las personas más vulnerables se hacen visibles a partir del primer, segundo año y normalmente toman mucho más tiempo. Entonces nosotros seguimos mirando y seguimos aquí. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Yaisa y Mario, por todo el trabajo realizado y por el informe. Ahora vamos a dar paso a la mesa redonda. Paso a presentar a las tres ponentes que tenemos hoy, que es un lujo contar con las tres. En primer lugar tenemos a Elena Beunza, presidenta de ASVAL, que es la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler. Además, también ella es directora de URBE, asesoría jurídica y consultoría estratégica especializada en vivienda, desarrollo urbano y transición ecológica, que está apoyando la realización de muchos planes de vivienda de distintos municipios, aquí también en la Comunidad Valenciana, y además es exsecretaria general de Vivienda del Gobierno de España. También tenemos a Carlota. Si podéis ir encendiendo la cámara. También tenemos a Carlota Jiménez de Andrade, directora de la Fundación Tu Techo, que es una de las organizaciones más innovadoras y que está teniendo mayor impacto social en el sector de la vivienda y cuya misión es impulsar el cambio sistémico frente al sinhogarismo y la falta de vivienda social mediante la acción filantrópica. Y también tenemos a Begoña Serrano, que es la directora del Instituto de Edificación Valenciano, que es una fundación de interés público promovida desde la Generalitat, cuya misión es facilitar el crecimiento sostenible e inteligente en el entorno construido de la ciudad, a través de la innovación, mejorar los procesos vinculados a la edificación y el espacio urbano y analizar el sector para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Muchas gracias a las tres, un placer teneros. Empiezo con una pregunta para las tres y si os parece, pues contestáis primero Elena, luego Carlota y luego Begoña, como os he presentado. La primera pregunta sería, ¿cuáles consideráis que son las principales causas que afectan al alto precio de la vivienda en el entorno de la Comunidad Valenciana y en España y a los problemas de acceso a la misma? Elena. Pablo, bueno, muchas gracias. En primer lugar, me gustaría agradecer a la Fundación Felisa la invitación a participar en este webinario y sobre todo abrir este espacio de reflexión sobre uno de los grandes desafíos que, como has dicho, además es una de las principales preocupaciones para los españoles. Creo que has planteado muy bien el problema, Pablo, en qué situación nos encontramos en España y especialmente en la Comunidad Valenciana, pero a mí siempre me gusta comenzar haciendo un poco esa reflexión desde el punto de vista demográfico, porque es una variable fundamental. Y tú has hecho referencia a la situación que tenemos hoy en día, que es muy relevante, pero más relevante es todavía para mí las previsiones que hay de acuerdo con el INE, ¿no? Porque siguiendo con esas cifras que tú has dado, el INE además establece que la comunidad autónoma podría incorporar a 800.000 nuevos habitantes en los próximos 15 años, lo que supondría además un crecimiento cercano al 19% de población. Y además, ello implicaría además un aumento de un 25% del número de hogares hasta el 2039, porque una cuestión son los crecimientos demográficos de personas, pero por otro lado los hogares que se van creando, que no siempre vienen determinados por la existencia de nuevos ciudadanos. Estamos hablando de unos 36.600 hogares al año. De manera que si partimos ya de una situación de desequilibrio, como tú has dicho, este desequilibrio
no va a hacer más que acrecentarse durante los próximos tiempos. Ya acumulamos un déficit aproximado de unas 30.000 viviendas. Por lo tanto, el diagnóstico es claro, no estamos ante un problema coyuntural, sino ante una situación estructural que requiere de soluciones estructurales, ¿vale? Luego hablaremos un poco de cuál es esa diferencia entre las soluciones coyunturales y y las situaciones estructurales. Pero además, también es importante decir que en la Comunidad Valenciana el alquiler sigue creciendo a ritmos superiores al 10% interanual y muchas familias en Valencia destinan más del 40% de sus ingresos al pago del alquiler, por lo cual están en una situación de estrés financiero vinculado a la vivienda. Y por lo tanto ya no solo afecta a aquellas capas sociales que tradicionalmente podían ser afectadas, y a lo mejor de esto nos puede hablar un poco más la Fundación Tu Techo, sino que hoy afecta ya a todo el mundo. Y esto también es un cambio esencial, afecta a los jóvenes, a familias trabajadores, a profesionales esenciales de los territorios e incluso a las clases medias. Yo creo que esos son los elementos fundamentales para determinar cuál es la situación y sobre todo para tomar conciencia de la relevancia del problema de una manera global. Muchas gracias, Elena. Carlota, desde tu techo, ¿qué veis cuáles son estas principales causas que veis que afectan al alto precio de la vivienda y además los problemas de acceso a la misma que veis para la población vulnerable con la que trabajáis o trabajan organizaciones aliadas? Bueno, muchísimas gracias por permitirnos estar aquí hoy. Como decía también Elena, al final nosotras no somos un actor que sepa de vivienda, nosotros no somos una solución de vivienda como tal, pero sí de la situación que viven las personas en mayor situación de vulnerabilidad y las ONGs que, como decías también Pablo, les acompañan, ¿no? El problema de acceso a la vivienda, como también habéis mencionado, es un cúmulo de muchos factores. Desde luego, la escasez de vivienda disponible en alquiler y la excesiva demanda, que además no deja de crecer, pues sin lugar a dudas es un problema. Y además, en nuestro país, en lo que nos atañe más a nosotras, ¿no? El parque de vivienda social es de un 2-3%, mientras que la media europea está en torno al 9-10%, ¿no? O sea, falta mucha vivienda social. Y como también comentábamos, en el caso de las personas más vulnerables, es que ni siquiera tienen acceso porque les faltan nóminas, porque los precios son inasumibles, porque no tienen aval, no pueden competir en el mercado libre. Y, y por supuesto también por los miedos y los prejuicios de los propietarios que al final pues son colectivos, madres solteras con niños o familias con pocos recursos que se quedan por tanto directamente fuera del mercado de la vivienda, ¿no? Entonces, bueno, no es un problema que desde luego se solucione de un día para otro porque desde luego llevamos muchos años viendo que esto iba a pasar, pero desde luego que hacen falta, en el caso que nos atañe más a nosotras, pues la situación de la vivienda con los colectivos más excluidos, pues es muchísimo mayor, ¿no? Muchas gracias, Carlota. Begoña, ¿cómo veis vosotros también desde el Instituto Valenciano de Edificación, que hacéis también análisis y monitoreo, qué causas veis que están detrás del alto precio de la vivienda? Bueno, lo primero, buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos a participar en esta sesión. Desde el punto de vista técnico, lo que elabora principalmente el Instituto Valenciano de Edificación, que es la base de precios oficial, la que se ha de utilizar en las licitaciones públicas para la construcción de edificios o de obra civil. Bueno, pues hemos notado en los últimos tiempos, ya desde el problema de la pandemia del coronavirus, ya vimos ahí que un problema grave de subida de precios y de hecho tuvimos que estar haciendo análisis que normalmente se hacían de un año para otro cuando publicamos la base y publicamos el módulo de precios de la construcción, pues ya tuvimos que actualizarlo cada 3 meses, cada cuatro, porque había subidas a veces del 5% cada 4 meses.
Bueno, pues eso que cuando parecía que la cosa se iba a relajar un poco, pues se complicó. Vino la guerra de Ucrania, ahora estamos metidos en otro proceso bélico, en fin, que cuando parece que la cosa se quiere recuperar, pues no ha hecho nada más que complicarse. Y encima, en todo lo que es el área metropolitana y especialmente la provincia de Valencia en general, la gana de 2024, pues ha hecho que todavía se encarezcan más los materiales, la mano de obra porque hay una carencia obvia y, bueno, pues estamos en un ciclo alcista de precios importante. De hecho, vamos a publicar ahora la base de datos en junio y estamos estimando que pueden haber cambiado, subido los precios en torno a un 15%, depende de qué materiales y qué sectores, pero es una barbaridad, desde luego, lo que está subiendo. Pero aún así el otro día que estuve trabajando mucho analizando precios, no sé si conocéis la plataforma estadística del Colegio de Notarios, que la han publicado hace poco, tiene una información valiosísima. El otro día me invitaron a la presentación y bueno, analizaban con datos, eso que se dice el dato mata el relato, ¿no? Con datos, por ejemplo, que se dice, pues están viniendo muchos extranjeros, nos quitan las viviendas y, por ejemplo, pues es verdad que en Alicante sí que están comprando, en la provincia de Alicante el 51% son extranjeros, pero la media en España está en torno al 9,5%. Es verdad que la costa mediterránea atrae mucha más gente que lo que es el interior y el oeste de la península, pero bueno, no es alarmante quizás en Valencia, en Málaga está en torno al 42%, las Baleares, Canarias también, los extranjeros están comprando mucho, pero la situación, por ejemplo, en la provincia de Valencia y Castellón está en torno al 22% y digamos que es el segundo escalón más grave, pero el resto, incluso Madrid está con un 12, un 13%. En fin, eso en cuanto al problema de que los extranjeros son los que están quitando la vivienda. Sí que Elena ha comentado la velocidad, también se hablaba en esa sesión y invito que entréis en el portal, que es muy interesante, el portal estadístico del colegio. Comentaba Elena la velocidad con la que están creciendo los hogares. Por ejemplo, un dato que he estado consultando, solo para 2023, que son datos ya cerrados, el número de hogares nuevos en 2023 son 33.227, pero el número de viviendas acabadas en 2023 es de 11.242. Esto nos está indicando que hay un déficit de viviendas anual de 20.000 viviendas, por lo tanto, y eso con datos, de compraventas de viviendas en España. Y luego respecto al alto precio, es verdad que ha subido, pero si hacemos una mirada hacia atrás, en el 2007 antes del estallido de la burbuja inmobiliaria. Vemos, por ejemplo, edificios plurifamiliares en la Comunidad Valenciana. El precio que teníamos de compraventa por metro cuadrado construido en el 2007 era de 1.700 euros, pero ahora en el 2025 es de 1.776. O sea que estamos incluso por debajo de los precios que teníamos en 2007. Sí que es verdad que a partir de 2007, ya recordáis toda la crisis, la caída de precios fue importante, llegando al valle de 2013 de 990 euros, ¿no? Pero bueno, a partir de ese año, 2013, la crecida sí que fue importante, pero aún así, en la Comunidad Valenciana, insisto, en precio de vivienda plurifamiliar, estamos todavía por debajo de la de 2007. Y como dato curioso, obviamente eso es a nivel de Comunidad Valenciana, pero en Valencia sí que es verdad que el precio de compraventa está en 2.489 euros metro cuadrado. O sea que en la ciudad de Valencia sí que se nota que es una ciudad con precios tensionados, es una zona tensionada y ahí sí que hay un problema. No tanto en Castellón o en Alicante, en que no acusan esas subidas tan importantes, pero bueno, comparando Valencia de 2.489 euros en 2025 a 2007, que eran 2.200, bueno, pues es una subida importante, pero que estamos en los números más o menos que teníamos en 2007. En fin, pues lo dejo aquí y ya seguiremos lo debatiendo. Muchas gracias, Begoña. Voy a hacer una pregunta más específica para cada una de las tres. Elena, como presidenta de ASVAL, ¿qué retos específicos identificáis que se enfrenta el mercado de alquiler de vivienda? Porque hablamos del precio de compra de vivienda, pero el alquiler de vivienda también se está disparando, especialmente en Comunidad Valenciana, como ya fue pasando también en otras grandes ciudades. Bueno, yo creo que verdaderamente, y lo ha explicado Begoña perfectamente, el verdadero problema está en el alquiler. Teníamos
España era un país en el que las políticas públicas se habían basado en un sistema de apoyo a la compraventa y realmente tampoco hay que denostarlo, durante una temporada funciona bien. Lo cierto es que eso nos llevó a, en primer lugar, no tener un parque de vivienda social, al igual que los países de nuestro entorno, no tener una inversión pública en vivienda similar a la de los países de nuestro entorno, porque también estamos muy lejos a nivel de inversión pública, y en tercer lugar, a no tener un parque de alquiler, que al final es un elemento fundamental para poder conseguir una economía activa, competitiva y un mercado laboral flexible. Más aún hoy en día y en la Comunidad Valenciana, cuando vemos tanta movilidad y tanta gente que está trabajando quizás desde aquí en otros países. La Comisión Europea ha centrado el debate, para mí, de una manera excelente y sitúa a la vivienda y el alquiler asequible en el centro de la agenda pública. Por eso mismo, porque han entendido que sin la vivienda en alquiler asequible no hay movilidad laboral, ni competitividad económica, ni cohesión social. Y eso es lo que nos falta en la Comunidad Valenciana y en toda España. Es decir, cuando hablamos de que necesitamos incrementar la oferta, yo estoy muy de acuerdo con aquellos que dicen que esto no se trata de incrementar la oferta per se en todos los estratos, sino que si vamos a utilizar recursos públicos, bien a través de aportaciones directas o bien a través de mecanismos fiscales, tenemos que acertar muy bien qué tipo de solución habitacional son las que vamos a apoyar. En otras comunidades autónomas sí que se ha empezado a trabajar mucho antes a través de modelos que se apoyan en lo que está estableciendo ahora el modelo europeo, como es el trabajo con el suelo público, derechos de superficie, concesiones administrativos, financiaciones estables a largo plazo y colaboración entre administraciones, operadores privados y entidades sociales. La labor del tercer sector es fundamental y también es uno de los temas que nos diferencia del resto de Europa. El tercer sector en ámbitos de vivienda en Europa ha sido un actor decisivo y en España es cierto que quizás en Cataluña a lo mejor hay más iniciativas o en Madrid Tu Techo es un ejemplo clarísimo de cómo han aparecido estas entidades sociales vinculadas a la vivienda, pero tampoco son tantas, ¿no? Quizás nos lo podéis explicar ahora. Para mí, la solución está claro, movilización de suelo. Tenemos también el suelo bloqueado desde hace muchísimos años, con los problemas que ya sabemos de la ley del suelo y las anulaciones de los instrumentos de planeamiento. Eh, Políticas activas claras en favor del alquiler asequible. Y finalmente, pues lo mismo que nos han explicado Yaisa y Mario para las ayudas, pues lo mismo para la vivienda y para el urbanismo. Tenemos que ser capaces de flexibilizar y de simplificar el sistema y haciendo, manteniendo la transparencia, por supuesto, y la competitividad en todo el. Pero no nos tiene que dar miedo, creo yo, simplificar, flexibilizar el sistema urbanístico y el sistema de contratación pública español, porque ya hemos podido ver, desgraciadamente, que el meter muchas capas de protección y mucha burocracia tampoco nos lleva a un sistema más limpio, sino que, y esto ya es mi opinión particular, facilita todavía más a aquellos que quieren saltarse las normas. Debemos de empezar a entender que la flexibilidad, si va acompañada de transparencia, es positiva para todo, no solo para hacer las cosas de una manera más eficaz y más rápida, sino también para conseguir objetivos claros y fomentar el buen hacer y el buen trabajo. Muchas gracias, Elena. Bueno, Carlota, por alusiones, yo creo que nos puedes explicar también un poco el modelo de Tu Techo, que es un modelo, bueno, que no es un modelo tradicional del tercer sector, no es un modelo híbrido donde además contactáis, ¿no?, con muchos inversores, inversores de impacto. Entonces, bueno, si nos podéis explicar también brevemente Claro. cuál es la propuesta que estáis planteando también desde Tu Techo y sobre todo con el enfoque que tenéis, ¿no?, de aquellas personas en situación de mayor vulnerabilidad.
Sí, por supuesto. Pues mira, de hecho muchas cosas que acaba de comentar Elena las voy a hilar. Tu techo nace para acabar con el sinhogarismo en España, un sinhogarismo entendido no solo como la persona que vive en calle, que muchas veces es la que, ¿no?, la más visible, sino un joven extutelado que cuando cumple 18 años le ponen las maletas en la puerta, una mujer víctima de violencia de género que necesita huir de su hogar, familias hacinadas como está pasando pagando alquileres imposibles de 600, 700 euros toda una familia en una misma habitación sin derecho a empadronamiento ni derecho a uso de zonas compartidas como salón, cocina, incluso baño. O sea que al final son las personas más excluidas, las que ni siquiera tienen un lugar al que llamar hogar. En España se cifran, que serán muchísimo mayores, pero es muchísimo mayor la cifra, pero se establece que son unas 40.000 personas las que viven en esta situación. Y a la vez, un estudio que hicimos con Iguay nos decía que había cerca de 4 millones de viviendas vacías. Y pensamos, "Jolín, en un país tan rico y con tantas oportunidades como España, un reto tan grande como el del sinhogarismo, pero con unas cifras de 40.000 personas y 4 millones de viviendas vacías, pues no parece que sea un reto tan inalcanzable como es en otros países, como en Estados Unidos, que ya es un problema sin solución, si lo hacemos juntos, ¿no? Entonces, tu techo nace para facilitar vivienda a las ONGs que acompañan a estas personas. Nosotros no alquilamos directamente a particulares, sino que alquilamos a las ONGs que realizan los acompañamientos desde la vivienda, porque la realidad es que esos acompañamientos son mucho más integrales, son mucho más exitosos si tienes un lugar desde el que dormir, desde el que curarte de tus heridas, desde el que poder trabajar, poder ducharte y poder dormir tranquilo porque tus hijos tienen colegio al día siguiente, ¿no? Entonces, tu techo son dos cosas. Como decías, Pablo, es un modelo innovador que combina, por una parte, una empresa social, una socimi social, que lo que hace es que compra pisos, los rehabilita y se los alquila por debajo de mercado, actualmente en torno a un 30% debajo de mercado a estas ONGs que os comentaba. Fuimos la primera empresa social en salir a cotizar a bolsa en el BM Growth y esto fue muy importante porque, por un lado, nos permitió democratizar la inversión de impacto, como decías, que en España no es tan conocida y por si hay alguien aquí en el evento que no lo conozca, yo siempre explico que la inversión de impacto está, por un lado, estaría la filantropía, que es que tú donas y donas a fondo perdido. Por otro lado, estaría la inversión tradicional, que tú buscas lograr la máxima rentabilidad económica, y a medio camino estaría la inversión de impacto, en la que el inversor renuncia a maximizar la rentabilidad económica por solucionar un problema social. En nuestro caso, son estos inversores de impacto quienes ponen su capital para que nosotros podamos adquirir estas viviendas y les damos una rentabilidad del 2-3%. Y como decía, al salir a bolsa nos permitió democratizar la inversión de impacto porque cualquiera puede invertir desde 1 euro. Pero aparte de la empresa social, que es la que decía, la que compra, rehabilita y alquila los pisos, tenemos la Fundación Tu Techo, porque lo que queríamos era que nadie se quedase atrás y que cada vez fueran más, como decía Elena, las entidades sociales que adoptan esta metodología de vivienda con acompañamiento, y movilizarnos ese cambio sistémico. Para que os hagáis una foto, una idea de dónde estamos. 3 años después, porque Tu Techo somos muy nuevos, tenemos ya 500 viviendas en 23 provincias españolas. Alquilamos a unas 90 entidades sociales, algunas muy grandes y otras muy chiquititas, de parroquia de barrio. Hoy por hoy estarán en nuestros pisos unas 2.500 personas, con colectivos vulnerables, por supuesto, pero muy variados, desde familias en situación de extrema vulnerabilidad, madres solteras con niños, discapacidad, adicciones, gente de calle. De hecho, unas más de 500 personas son niños, ¿no?, de los que viven en nuestros pisos, que uno le da que pensar dónde estarían estos niños si no hubiese recursos como los nuestros también. En el caso concreto de Cataluña, de Valencia, de la Comunidad Valenciana, tenemos ya unas 15 viviendas, y son unas 70 personas que están en nuestros pisos, y son 8 organizaciones sociales, y hemos invertido ya cerca de 2 millones de euros en la Comunidad Valenciana. Y lo que es bonito, y yo creo que también es importante, aunque luego seguro que lo comentamos, del proyecto de Tu Techo, es que está todo tejido a base de alianzas. Creo que ningún reto social, ningún gran problema social, como es el problema que tenemos con la vivienda, se va a solucionar solo y de forma aislada. Hacen falta trabajar en red, hacen falta construir alianzas. Y en nuestro caso, pues estarían los inversores de impacto, que son quienes ponen el capital, pero estarían los filántropos, que son los que garantizan que nadie se quede atrás. Estarían las administraciones públicas, que son, por un lado, quienes tienen que decir, como decía Elena,
flexibilizar también las ayudas, hacer también ayudas a largo plazo para nuestras entidades sociales, porque es que si tenemos muchas veces una visión muy cortoplacista y esto impide que realmente podamos escalar nuestro impacto. Y luego están las empresas, que son fundamentales para que todo esto sea posible. Tenemos empresas como National Nederlanden, que nos asegura gratis todas las casas, las 500 casas, o por ejemplo en el caso concreto de la Comunidad Valenciana, y especialmente en la zona afectada de la Dana, donde tenemos varias de estas viviendas, Fundación Naturgy nos ayuda a combatir todo el tema de la pobreza energética, haciendo más eficientes nuestras viviendas, que eso lo que nos permite es que las ONGs puedan dedicar recursos a otra cosa, para hacer más integrales los acompañamientos, ¿no? Entonces, bueno, así muy en resumido, tu techo es ese modelo de combinar modelo empresarial, inversión de impacto y filantropía. Muchísimas gracias, Carlota, por compartir esa gran iniciativa que lleváis desde tu techo, que espero que os sigáis, os va muy bien y espero que siga yendo tan bien. Begoña, a mí me gustaría, también desde vuestra experiencia, Libre, además del precio de la vivienda, que yo creo que Elena ha explicado muy bien, ¿no? Todo el tema de oferta, demanda, ¿qué otros factores también identificáis que hay que tener en cuenta en toda esta problemática de la vivienda? Aquí probablemente hay temas de urbanismo, ¿no? De dónde quiere vivir la población, o en temas de resiliencia climática, ¿no? Debemos seguir construyendo el mismo tipo de viviendas, industrialización. Bueno, ¿qué claves más allá del precio de la vivienda tenéis también vosotros identificados, que son cosas, bueno, pues que debemos, ¿no? Mejorar, ¿no? En el sector de la vivienda? Bien, pues mira, empezando por la resiliencia, y a raíz de las conclusiones del informe que había presentado Yaisa y Mario, deciros que nosotros estuvimos coordinando todas las inspecciones de los daños de viviendas de la Dana. Estuvimos con 300 técnicos, movilizamos a través de los colegios de arquitectos y arquitectos técnicos. Intervenimos en unos 99 municipios, intensamente en 65 y muy intensamente en 35, que eran especialmente el área metropolitana. Y sí que tenemos un mapeo de daños georreferenciado, porque vimos la necesidad de que hubiera una única base de datos, que es verdad que hay una unidad de evaluación de daños que contempla el plan territorial de emergencia, pero cuando la pones en marcha con la consellería correspondiente, pues siempre cuesta entender que debe haber una única base de datos. Te quieren dividir, pues unos los que tienen seguros, otros los que no tienen seguros, y no entienden que si no tienes una única base de datos, no analizas ni mapeas bien todo lo que ha ocurrido y no puedes extraer buenas conclusiones. Bueno, al final de todo pusimos a 3 niveles de administración a trabajar conjuntamente. Bueno, trabajamos nosotros, pero los convencimos, y sí que pudimos hacer esa única base de datos que, si os interesa, os podemos facilitar información. Sí que te puedo confirmar que inspeccionamos unos 12.000 edificios de viviendas, porque lo solicitaban especialmente los propietarios afectados, para luego pues solicitar ayudas al ministerio, a la consellería, las ayudas incluso que daba Mercadona y Inditex, sí, Inditex, exigían un documento firmado por un perito, ¿no? Técnico competente. Bueno, pues en total de esos 12.000 edificios, en viviendas estimamos que eran unas 55.000, más o menos. No tengo ahora los cifras delante, pero bien. Y luego, respecto a construir con resiliencia, ya cuando la Dana de 2019, que afectó a 25 municipios y a 3.000 edificios, que fueron unas 9.000 viviendas, yo en aquel momento pensé que no volvería a haber una inundación de aquella gravedad. 5 años después solo estábamos inspeccionando lo que ocurrió en la provincia de Valencia. En aquel momento se hizo una guía de resiliencia, con un lenguaje sencillo para que el ciudadano de a pie pueda entender cómo mejorar su vivienda, entender que si vives en una zona con un riesgo de inundación tienes que mejorar esa vivienda. Está accesible de modo gratuito para cualquier persona, también está en formato web, con idea de que, ya que se iba a invertir con subvenciones públicas, con ayudas públicas, la reforma, la renovación de estas viviendas, que no volvieran a hacer lo mismo, y más con fondos públicos, ¿no? Entonces se publicó aquella guía, que ha tenido bastante impacto, y hoy en día con la Dana de 2024 pues la hemos recuperado y sí que la hemos distribuido muchísimo a través de todos los ayuntamientos, porque todas estas inspecciones, como he dicho, lo hemos hecho con la administración estatal,
la autonómica, pero muy cerca, muy de cerca con la administración local. Hemos estado trabajando ahí con cada técnico municipal, dando apoyo, y ellos han sido la vía de difusión de toda esta guía y de todas estas soluciones de mejora, ¿no? Porque es la administración más cercana a las personas afectadas. Eso empezando por ahí. Nos hemos tenido que dar cuenta a través de una DANA que si ya falta vivienda, con la DANA falta muchísima más vivienda porque se perdió una gran cantidad de edificios, que no hay suelo. O sea, ya sabemos que no hay suelo, lo ha explicado muy bien Elena, pero encima en Valencia, y se ha tenido que recurrir a un mecanismo legal que ha hecho el gobierno autonómico, porque si no, no le da tiempo a construir con la velocidad que necesita un mecanismo que eran los PRLs, creo, proyectos de reforma local, que van mucho más ágiles, eliminando todas las trabas de la normativa, de la burocracia, de la ley, de todas las leyes, de todos los códigos, porque si no, en un año no puedes tener vivienda, siendo realistas. Entonces se han hecho esos PRLs, que es ya veremos el resultado que tiene, pero sí que en el suelo dotacional, entendiendo que la vivienda puede social, la vivienda protegida puede ser un uso dotacional, ¿no? También, bueno, pues se han recalificado para construirlos y, bueno, lo han hecho de forma ágil a través de la propia consellería para quitar trabas y trabajo, perdona, a los ayuntamientos y, bueno, ya veremos qué resultados. Sé que han licitado ya tres PRLs en Albal, Torrent y Utiel, si no recuerdo mal, y además de hacerlo con esta figura, se ha hecho de forma industrializada, porque los tiempos que necesitan, las propias constructoras se dan cuenta que si no van a sistemas industrializados, pues obviamente no se cumple. O sea que ha tenido que ocurrir un desastre de esta naturaleza para darnos cuenta que se puede innovar también en mecanismos legales, pero lo suyo sería, como ha dicho Elena, pues adaptar ya de una vez todas las leyes de suelo, toda la ley de contratación de, ¿cómo se llama? La ley de contratos del sector público, en fin, que está poniendo palos en las ruedas para facilitar esta recuperación y es increíble, ¿no? Pero bueno, hablando de industrialización, parece que va a ser la gran aliada, que podría ser la gran aliada para facilitar vivienda rápida, porque es que los tiempos de construcción, de ejecución de los edificios se reducen hasta en un 45%. Y bueno, pues sí que la mano de obra que no quiere trabajar hoy en día de sol a sol en un solar, pues en un taller con unas condiciones controladas, pues parece que está siendo más apetecible, que están entrando incluso mujeres a trabajar en estas empresas. Hemos estado visitándolas y es curioso, claro, que la calidad de trabajo y la seguridad que tienen en naves pues no tiene nada que ver con trabajar en el solar, ¿no? Entonces, por lo tanto, está siendo un producto atractivo para los promotores, para los constructores, todo eso unido a la digitalización, a tener los procesos, toda la cadena y las etapas del proceso constructivo por digitalizadas con un control mucho más eficiente, porque eso al final redunda también en un beneficio económico, ¿no? Y bueno, como dato curioso, estamos intentando crear el clúster de la construcción industrializada de la Comunidad Valenciana. Ya tenemos un borrador, en julio espero que lo podamos presentar. Y bueno, nos ha sorprendido así en el primer diagnóstico que hemos hecho lo maduro que está el sector, que la Comunidad Valenciana tiene empresas constructoras de vivienda industrializada, en general de edificios industrializados, con un nivel de desarrollo importante. O sea, es un sector bastante maduro, ¿no? O sea, que no faltan medios técnicos ni conocimiento para que ese proceso se pueda hacer de una forma más acelerada. Esto lo tienen que liderar desde luego las administraciones. En este caso, la DANA, la Generalitat Valenciana, digamos que se ha puesto las pilas, pero si hablamos del PERTE a nivel estatal, es una gran apuesta también por facilitar vivienda de forma rápida, vivienda protegida de forma rápida a través de la industrialización. Hay una apuesta ahí importante. El plan de vivienda que está recién aprobado da incluso, no sé si estoy hablando así de memoria, 8.500 euros de más si promueves esas viviendas de forma industrializada. En fin, yo creo que este liderazgo que tienen que hacer las administraciones lo están haciendo en estos momentos. Y nada, y luego cuestiones también que nos tenemos que adecuar, pues desde luego hay que innovar en los modos de habitar. Ya no, a la vivienda ya no es espacio estático
donde pasas tus 40, 50, 60, 80 o 90 años, porque hay gente que llega a 90 y 100 años fácilmente, sino que las formas de vida son muy distintas y palabras como flexibilidad, adaptabilidad, pues van a sonar cada vez más, de manera que tú, si no nos encontremos situaciones, que está pasando mucho en España, de personas mayores que viven solas, normalmente mujeres viudas, en edificios, en viviendas de 120 metros o 130 metros cuadrados con 5 dormitorios. Entonces, el que tú puedas adecuar tu vivienda conforme va pasando a lo largo de la vida es importante, y la construcción industrializada en seco lo facilita. No es tan traumático el tener que hacer una reforma de tu casa cuando tienes que tirar tabiques, sino pues ahora se está trabajando mucho todas estas cuestiones también de construir, de facilitar esa adaptabilidad, y desde luego la eficiencia energética. Ya no, los Next Generation, las ayudas que ha habido ahora a nivel europeo, yo creo que la gente se ha concienciado de que es bueno poner placas solares en tu vivienda, la gente está viendo que ahorra, que ha habido ayudas, y sobre todo están bien las desgravaciones fiscales, que son muy interesantes, y todo esto ha hecho que la gente se conciencie, pero es que no vamos a facilitar el autoconsumo, sino ya a tener balances positivos, que cada vivienda sea productora de energía por encima de lo que necesita. Ese sería un objetivo también en el que se está trabajando bastante. Pero bueno, lo dejo aquí porque podríamos estar hablando de este tema, que es el mío. Muchas gracias, Begoña. Vale, vamos a lanzar una última pregunta para las tres, pero abrimos ya también la posibilidad de dejar preguntas en el chat. A ver si nos da tiempo, porque ya vamos un poco justos de tiempo. Entonces os voy a lanzar la última pregunta para que contestéis en 2 minutos, si es posible. En realidad, Elena ya nos ha dado las claves, porque la pregunta era qué soluciones veis más prioritarias para afrontar el problema de acceso a la vivienda. Elena ya nos ha hablado y habéis hablado de falta de inversión pública, de movilización del suelo, de falta de parque en alquiler. Entonces, bueno, complementariamente a estos aspectos, si hay algo que identifiquéis, y yo creo que también centrado un poco en cuáles pueden ser, qué colaboraciones puede haber, ¿no?, entre administración pública, empresa, sector social, administración pública, sector social, ¿no? O sea, en esa parte de coordinación que también hemos apuntado, pues cuál puede ser también el papel o qué reto. Entonces, si podéis contestar cada una en 2 minutitos. Elena. Bueno, sí, yo muy breve me voy a centrar en esto último que has dicho, porque es cierto que ya he hablado del tema antes. Ese es uno de las cuestiones que tenemos que ser capaces de engrasar, ¿vale? Esa colaboración entre todos los actores que está empezando a funcionar, pero que es necesario acabar de alicatar con un régimen fiscal adecuado y, y que yo creo que lo vamos a conseguir. Soy optimista, no solo con el Plan Estatal de Vivienda, que aunque está dotado de una manera insuficiente, bueno, pues establece mecanismos para fomentar esta colaboración, sino también mecanismos como el Fondo Soberano España Crece, gestionado por el ICO, yo creo que van a ser esenciales. Y ese es el gran reto, poder hacer pliegos de derechos de superficie o de concesiones administrativas sobre suelo público para que vosotros, tanto tercer sector, os intereséis en ello, como para que el sector privado también lo haga. Gracias, Carlota. Sí, aparte de comentar, que sensibilidad también. Sí, Perdona, Carlota, se te escucha un poco mal. No sé. Hasta ahora se ha escuchado muy bien, ¿eh? ¿ahora? Ahora un poco mejor, creo. ¿Sí? Un poquito distorsionado. A ver, ¿Ahora? Inténtalo, a ver. ¿Sí? Se oye un poco distorsionado. A ver. Qué rabia. Igual el ordenador ha decidido ponerse ya en huelga. Nada, no funciona, ¿no? Nada, se oye un poco regular. Bueno, Begoña, y luego intentamos otra vez con Carlota. Bueno, yo creo que más o menos ya hemos estado hablando. Yo creo que debe ser un mix, desde luego, entre todo. La administración, desde luego, debe ser facilitadora, ¿no? Lo que hemos estado comentando de todos estos problemas burocráticos, y sobre todo en el tema del alquiler, pues debe ser garante de la seguridad jurídica, ¿no? Desde luego, defender
los abusos que hay de inquilinos, eso está claro, pero también defender esa inseguridad frente a cobro que puedan tener los pequeños propietarios, ¿no? Porque ahí se está extendiendo ese miedo a... Pero bueno, yo creo que ahí la administración tiene un gran papel. Los promotores y constructores deberían ponerse las pilas y entrar en todo este mundo de la industrialización y la digitalización, porque además cuando entran ya no, no cambian, ¿no? De cara a esa colaboración público-privada con todo este sector. Las universidades, obviamente, también los centros de innovación. Yo creo que estamos en un momento de cambio muy interesante desde el punto de vista de la vivienda, ya no en cuanto legalmente sino todo el marco legal, sino también todo el marco técnico, ¿no? Se está viendo ahora un cambio igual que el que se hizo hace 100 años a lo mejor, que pasamos de estructuras de muros de piedra, madera, a trabajar con las estructuras de hormigón solo. Pues yo creo que estamos en un proceso de cambio y las universidades, los centros de investigación también tienen un papel. Y yo, desde luego, después de oír a Carlota y después de saber todo lo que sé del tercer sector, yo tengo una vivienda que la tengo cedida al tercer sector. Creo que hay que ayudarles muchísimo, que hacen un trabajo increíble de acompañamiento, de mediación en conflictos de convivencia. Yo en mi casa concreto, la que les he cedido, pues algunas veces ha habido problemas y lo han gestionado ellos, yo no he tenido que hacer nada y por lo tanto felicitaros y que haya una línea específica potente en España para el tercer sector. A ver, Carlota, si ¿Se me ahora... oye ahora o no? Sí, yo creo que sí, Nada. ¿Sí? mejor. Sí, sí. Fenomenal. Bueno, mil gracias, Begoña, porque qué bien de tenerte de ahí de embajadora. Por sumar, bueno, evidentemente también reforzar lo que ha dicho Begoña de incentivar también la seguridad jurídica para porque lo que está pasando es que al final, pues directamente es que no se les da la oportunidad de alquilar, entonces creo que eso es necesario que se pueda regular. Y luego también creo que es importante ser innovadores y ser creativos. Nosotros en nuestros proyectos de Esperanza ahora mismo está siendo lo que llamamos cotejo rural. Lo que hemos encontrado es que de las 4 millones de viviendas vacías que hay en España, la mitad están en la España medio llena, como nos gusta llamarla, no rural, donde necesitan gente, donde necesitan mano de obra, donde necesitan niños. Y estamos consiguiendo que familias que aquí estaban listas para ser independientes, pero que no encuentran alquiler porque nadie les quiere alquilar o los alquileres son imposibles, que van a rural, donde sí, es una vivienda asequible porque es a precio de mercado, pero claro, el mercado rural son en nuestras medidas 300 euros por la vivienda, que van con empleo y se van con oportunidades, ¿no? De vida. Empezamos en Paredes de Nava, que es en Palencia, su proyecto, y siempre dice que las grandes preocupaciones de los españoles pues son vivienda y educación, para él son una oportunidad, ¿no? Entonces creo que también es importante conectar estos retos y oportunidades y ser creativos. O sea, yo creo y por supuesto, la colaboración entre todos los actores, también la dice Lina, la dice Begoña, hay que sentar a todos los actores involucrados en la mesa y crear soluciones conjuntas, porque no puede ser que cada uno vaya eh, por su camino y así estamos con mucha gente atrás, especialmente los estudiantes, ¿no? Gracias, Carlota. Se ha ido como quedando sin pilas así el sonido, como si de esto que va bajando la batería, pero bueno, creo que te hemos seguido todas. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Carmen que dice, Plan Nacional de Rehabilitación en Valencia, ¿hay algún resultado? Elena, ¿te animas? Bueno, yo creo que Begoña es la gran experta de este tema. El IBE ha hecho un gran trabajo en temas de rehabilitación. Yo trabajé como consultora y sigo trabajando en temas de rehabilitación de barrios vulnerables porque es un tema que es de los más complejos que hay hoy en día. Pero si hablamos de Plan Nacional de Rehabilitación, que es una cuestión más genérica, yo creo que Begoña sabe muchísimo. No, pero el plan del PNR es que no se ha aprobado todavía. Sé que hay un plan ambicioso de rehabilitación, obviamente muy enfocado porque viene con fondos europeos, muy enfocado a la eficiencia energética, te cubrirá todos los aspectos. Es como una prolongación de los Next Generation que tuvimos y que se cierran este año. Entonces, muy centrado en la eficiencia energética, pero el presupuesto protegible será todo. Los Next Generation, lo que pasa es que ha habido muchas quejas de la gestión, otra vez la gestión, ¿no? Yo sé arquitectos que han estado trabajando haciendo proyectos de rehabilitación de edificios, de viviendas, incluso han llevado a alguna zona de algún barrio y han invertido más tiempo en la gestión
de la tramitación de la ayuda casi que en los propios, en el desarrollo de los proyectos técnicos. Entonces, yo sé que hay despachos que es que ya no se van a presentar a esta ayuda. Entonces, como no hayan agilizado, no sé cómo quedará el proyecto final, pero desde luego estos planes son grandes impulsores de la rehabilitación. Tenemos un parque con una obsolescencia que va más obviamente cada año que pasa, y tenemos un parque de los años 60-70 especialmente, construido de forma rápida, acelerada, con no los códigos técnicos que tenemos hoy en día, y que es objetivo de las políticas europeas de rehabilitación. O sea que sí, hablaremos mucho de rehabilitación, del plan de vivienda también habla mucho de rehabilitación, pero bueno, que pido menos burocracia y más agilidad, facilitar, por favor, facilitar, que tenemos conocimiento, tenemos técnicas, tenemos técnicos preparados, solo falla eso, la gestión. Y una última pregunta, un mecanismo para mitigar, dice Juan, un mecanismo para mitigar toda la problemática podría ser la priorización de compra de vivienda en municipios de riesgo de despoblación. ¿Os ¿Ahora me animáis? oís? ¿Me oís ahora Sí, o no? sí, ahora Sí. bien, Carlota. Genial. Vale, es que no sé, como antes no sé si se me ha escuchado, Sí, esto es precisamente de lo que yo hablaba de lo que estamos sí, haciendo en Tu Techo, y al final creo que sin duda hay que, ¿no? Siempre estamos hablando de la España vaciada, pero es que tenemos una España amontonada y lo que hay que hacer es reequilibrio territorial. O sea que sin lugar a dudas, en nuestro caso está siendo la oportunidad, porque nosotros al final lo que os contaba, ¿no? Necesitamos que nuestras conseguir esa rentabilidad del 3% con el que se conforma el inversor, pero hay que conseguirla. También tenemos que poner unos alquileres por debajo de mercado, en torno a un 30% debajo de mercado. Claro, está siendo cada vez más difícil poder comprar vivienda en las grandes ciudades y mantener nuestro modelo que sea sostenible. Y sin embargo, en estos municipios, tanto que ya están en riesgo, o sea, que ya están en situación de despoblación, que ya llevan años perdiendo población, como los que están empezando porque lo que también es fundamental, que creo que no lo he comentado hasta ahora, este momento, pero que es fundamental, es trabajar la prevención. O sea, no es ya cuando ya estamos en situación de sinhogarismo, sino mucho antes, ¿no? De caer en esa situación. O sea, que desde mi experiencia nosotros ya hemos invertido pues cerca de 6 millones, y tenemos grandes casos de éxitos en muchos municipios, ¿no? De por menos de 30.000 y por menos de 5.000 habitantes. O sea que yo creo que sí, en nuestra experiencia sí. muy bien. Begoña, Carlota, Elena, muchísimas gracias por vuestras aportaciones, que han sido muy interesantes. Muchas gracias también a todas las personas que habéis seguido con atención el webinario. Así que nada, a ver si conseguimos en un año montar un webinario similar y que veamos que hayan cambiado un poco las cosas. Y si no, pues debatiremos sobre qué podemos hacer. Muchas gracias. Venga, Gracias. Ale, Gracias a gracias a vosotros. vosotros, hasta luego. Gracias. Gracias.